En este programa. Afinando el oído, con los expertos en radio. Afinando el oído con Armando Grijalva. Hola Iberoamérica, yo soy Armando Grijalva Brito, un apasionado de las sonoridades y la producción radiofónica. Desde la ciudad de Quito saludo a las audiencias hispanoparlantes con quienes celebro el Día Internacional de la Radio. Hoy es miércoles 11 de febrero de 2026, Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Celebración que fue instituida por la Asamblea General de las Naciones Unidas, ONU, la misma que también instituyó el Día Internacional de la Radio, pero claro, para el día 13 de febrero. Comentemos sobre esto de la ciencia, la mujer y la niña. La igualdad de género ha sido siempre una cuestión fundamental en las Naciones Unidas. Y hay que esto de que el empoderamiento de la mujer y las niñas ha sido decisivo no solo en el desarrollo económico del mundo, sino también en el progreso respecto a todos los objetivos y metas que se trazó en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en aquello de los objetivos de los ODS, así llamados. A buen pretexto de este celebrado día, saludamos a la doctora Sofía Cabrera, comunicadora que pone tanto empeño en que las mujeres y las niñas expongan sus competencias y trasciendan en los diferentes escenarios de la ciencia. Saludos, Sofi. En Afinando el Oído, versión 2026, tenemos, como en años anteriores, un invitado especial. Siempre estamos con talentos radiofónicos de América Latina y especialmente de Ecuador. En el aire viaja un hilo de voz, sin verse te abraza, soy yo. Una nota, un cuento, la canción, latidos al ritmo del corazón. No hay muros, ni sombras, ni distancia, solo esta magia y su fragancia. Soy la compañía en tu soledad, la radio que une la voz de verdad. Enciende el dial, deja que entre un poco de luz. En tu vientre susurros que llegan a tu mesita. Esta radio amiga, la que palpita. Enciende el dial, deja que entre un poco de luz. En tu vientre susurros que llegan a tu mesita. Esta radio amiga, la que palpita. Hoy contaremos con la compañía de Mauro Ferrín Vera, periodista de larga trayectoria en medios ecuatorianos y con un sentido del humor genuino. Bienvenido, Mauro Ferrín Vera. Hola Armando, qué gusto inmenso estar contigo una vez más con tan distinguida personalidad de la radio. Tú sabes que lo mío ha sido fundamentalmente eso, mi trabajo durante tantos años a través de la radio y fundamentalmente en el campo de los deportes, que es donde más tiempo paso en mi trabajo, en mi relación con la comunicación. Así que es un inmenso agrado, es para mí un gratísimo honor siempre conversar contigo, Armando, y sobre todo para quienes te escuchan y te ven
a través de todo el mundo, aprovechando ahora la tecnología y las redes sociales y sobre todo, en última instancia, la IA, la inteligencia artificial, que ha puesto prácticamente de cabeza a la humanidad. De eso estaremos hablando prontito contigo, mi querido Mauro. Pero afinando el oído ya inició este diálogo público con este periodista deportivo y sobre todo muy distinguido dentro del área de la radiodifusión y otros medios. Así que es importante para nuestras audiencias, tanto nacionales como internacionales, saber cómo y cuándo nace el interés de comunicar y de vincularse a la radio. Cuéntanos, Mauro. Mira, Armando, a veces me he puesto a pensar y he intentado descubrirme yo mismo por qué me nace esta vocación de la radio. Mira tú que yo llegué a Quito allá por los años 1962, 63, siendo muy niño, llegué a la escuela. Y en mi tierra natal, en Manabí, pues nosotros en esa época, me acuerdo, mi padre tenía un radio Telefunken, ¿te acuerdas de esos radios muy antiguos, ¿no? Y que tenían las bandas, se sintonizaban especialmente las radios colombianas, mira tú, qué raro, ¿no? Porque estando en nuestro país, las radios que más se sintonizaban allá y que con mejor señal y con mayor nitidez llegaban eran precisamente las emisoras colombianas, dado la potencia que generaban en esos tiempos. Y claro, también se escuchaban emisoras de Guayaquil, de Quito y emisoras de mi provincia, especialmente de Bahía de Caracas. Había una radio CENID, La Voz de los Caras, que subsiste hasta el día de hoy en amplitud modulada, porque todavía no existía en esa época la frecuencia modulada y se escuchaba a través de la onda corta, ¿no? Venían esos radios con las bandas correspondientes y allí escuchaba los programas, las programaciones que esas emisoras emitían y bueno, la escuchaba simplemente. Cuando llegué a Quito, eh, escuchaba radio. Recuerdo que en esas épocas, nuestros padres escuchaban la radio al mediodía cuando salíamos de la escuela y se escuchaban las diferentes programaciones, sobre todo las radionovelas muy famosas en esa época, porque me nació esta vocación de hablar. Eh, me acuerdo que tomaba un recipiente y seguramente lo utilizaba como si fuera un micrófono para hablar, para hablar. Y yo recuerdo que mis hermanas, mis dos hermanas, mujeres, yo era el único varón en la familia, le decían a mi mamá, mamá, mi hermano creo que está loco, está enloqueciendo porque habla solo. Y era que me iba a un lugar solitario para poder hablar y especialmente comencé a relatar partidos imaginariamente. Y ahí me nace la vocación. Y eso se fue desarrollando después de tanto escuchar la radio. Tuve la oportunidad de encontrarme en el camino con maestros extraordinarios, entre ellos a tu señor padre, a don Edmundo Grijalva. Después tuve maestros como Carlos Rodríguez Col, Alfredo Rodríguez Col, en esa época Petronio Salazar, Edgar Villarroel Caviedes, Raúl Jarrín Hidalgo. De pronto llegué a la radio un día a pedir una oportunidad en una emisora que en esos años funcionaba en Quito y se llamaba Radio América. Y el eslogan era Radio América de Quito, la pasillera, porque ponían música ecuatoriana, particularmente pasillos. Y el dueño de esa emisora, el señor Galo Hernández, lo recuerdo bien, era un hombre muy culto, hacía libretos, tenía una gran inventiva y él hacía radionovelas. Yo recuerdo una que causó furor en Quito
se llamaba El Conde Drácula. La gente lo escuchaba en la noche, esa radio, la televisión era incipiente por esos momentos. Recuerdo que la gente se sentaba en las esquinas, los jóvenes sobre todo, con un radio a todo volumen para escuchar los diferentes capítulos de esa radionovela, después La Maldición del Inca. Y allí pedí una oportunidad para empezar a locutar, a hablar, y con Alfredo Falconi, un querido amigo, que me dio también su guía, hice unas grabaciones y el señor Hernández se dio cuenta que alguna capacidad tenía y me permitió integrar un equipo de formación deportiva que había en esos momentos encabezada por Edison Espinosa Tapia. Así que fui al Estadio Olímpico y recuerdo que mi primer partido de relatar me dieron apenas 5 minutos de los 90 que tiene el desarrollo de un partido. Me dieron ahí 3, 4, 5 minutos y pude relatar. Era un partido entre Liga Deportiva Universitaria, ese extraordinario equipo quiteño y ecuatoriano, con el América de Ambato. Así nació mi vocación prácticamente, no sé, sin darme cuenta. Es el destino, Armando, que te pone en los diferentes caminos. Y a mí me puso en esto. Desde entonces me enamoré tanto de la radio que mira, ya cuando uno ha llegado ha transitado tanto camino en la vida, este, prácticamente se convirtió en mi profesión, en mi profesión. Y me ha dejado muchas cosas, muchas satisfacciones, pero fundamentalmente, conocer lugares y conocer amigos, como tú, Armando. Gracias, Mauro. Pero nosotros más encantados y fascinados porque nos estés acompañando, nos cuentes todas estas odiseas de Ulises Ferrín Vera, pero sobre todo esto de que, claro, cómo era, cómo había esa voluntad, esa actitud de querer comunicar y querer ser locutor o periodista, en fin, ¿no? Sí. Eso, bueno, sin afectar ni las edades, ni hay intención de ofender, pero ¿qué diferencia encuentras tú entre la narración que se hacía, las locuciones y el trabajo radiofónico que se hacía en el siglo anterior y ahora en esta era digital? ¿Qué diferencias crees que son las más destacables? Bueno, fundamentalmente la tecnología, el desarrollo de la tecnología, Armando. Y claro, mira, en esa época, para citarte un ejemplo, cuando se grababa algún, ¿cómo se puede decir? Alguna relación corta de alguna historia, qué sé yo, no radio, novelas y esas cosas, sino una historia corta. Y resulta que necesitábamos hacer los efectos, ¿no? Por ejemplo, los efectos vocales o los efectos que se hacían con las manos, con papeles, para, no sé, hacer un efecto de incendio. Se cogía un papel, de esos papeles especiales que había, y se los desplegaba con la mano y daba el efecto de un incendio o, o, o el galopar de caballos con los dedos, ¿no? Entonces, ahora no, ahora es tan fácil porque tú recurres a la tecnología. Si quieres un efecto determinado, simplemente haces un clic en la computadora y ya tienes el efecto correspondiente. En esa época teníamos que buscarlo, teníamos que inventarlo, y la radio se hacía, bueno, la radio se hacía prácticamente a pulsos. Yo recuerdo que, por ejemplo, para hacer una transmisión de automovilismo, antes las carreras en el Ecuador particularmente se hacían en las carreteras, la vuelta a la República al Ecuador en automóvil. Y durante cada etapa, que una etapa era por día, ¿no es cierto? Yo no sé, habían 10, 12, 15 etapas.
por decirte, una etapa de Tulcán a Quito. Se corría esa etapa, se descansaba, al siguiente día era Quito, Riobamba, y así se iba dando hasta que se daba la vuelta al Ecuador en automóvil. Y eh, en esa época, las transmisiones que realizábamos eran a través de los teléfonos que se instalaban antes en las poblaciones. No es como ahora que tienes tú el celular, ¿no? Que te permite hacer una buena transmisión sin complicaciones. Allí nosotros teníamos que, se cerraban las carreteras mientras duraba la competencia, por decirte, una competencia Quito-Santo Domingo. Esa carretera quedaba cerrada desde las 6 de la mañana, porque la competencia normalmente se iniciaba a las 7 de la mañana. Se cerraba la carretera a las 6, eh, partían los carros a las 7 de la mañana, y hasta que no llegue el último vehículo a Santo Domingo, que era en cuestión de 2 horas, 2 horas y media, no sé yo, ya se hacían los conteos correspondientes de tiempo, etcétera, etcétera. Entonces se abría nuevamente la carretera para la circulación general de tráfico. Y así por el estilo. Entonces nosotros, para realizar una transmisión, a veces incluso tuve que subirme a un árbol para poder realizar la transmisión. En las ciudades por donde iba a pasar la competencia, el dueño de la emisora en donde transmitía hacía la solicitud correspondiente ante la empresa de telecomunicaciones para que se instale allí una línea momentánea y desde ese lugar poder transmitir. A veces no se daban las condiciones y tuvimos que muchas veces improvisar y subirnos a un árbol para poder transmitir, mira, en esas condiciones. Y se transmitía, ¿no? Y decía, se daba la relación de los autos que pasaban, de los que llegaban, y la gente se mantenía informada de la competencia. Entonces, esa es la diferencia que existe. Hoy en día, pues todo se ha facilitado. Y otra cosa, la informalidad. Hoy en día la comunicación es muy informal, Armando. En esa época era muy formal. Mira, desde el comportamiento, desde la vestimenta, a nosotros nos exigían que nos comportemos bien, que hablemos bien, no podíamos utilizar un lenguaje inapropiado, todo eso nos controlaban, teníamos que andar siempre bien presentados, bien peinaditos, bien lavados, es decir, como que si estuviéramos hoy en día en un canal de televisión. O sea, trabajar en radio era una cosa muy gratificante, ¿no? Sí es, y un periodista como tú, que tiene años de experiencia y cuyo trajín en medios es destacado, le sobran anécdotas sobre su ejercicio profesional, así como vimos que se ha subido a un árbol, a más de eso, de estar golpeando en las emisoras, buscando oportunidades para poder comunicar. Y claro, estudiar también periodismo. Tú estudiaste periodismo en la Universidad Central de Ecuador, mi querido Mauro. En la vieja escuelita del Bosque, ¿te acuerdas, Armando? Cuando todavía no era facultad, Eres en la, verga. en la Escuela de Ciencias de la Información, que funcionaba allí en ese edificio entiendo que allí funcionaba algo relacionado con la formación contable, no sé, no me acuerdo bien, pero allí funcionaba la Escuela de Ciencias de la Información. No era facultad todavía, Así es. pero a mí me tocó vivir esa transición de Ujú. convertirse de escuela a facultad. Por eso que nosotros, cuando yo estudié, tuvimos que pasar un año más, precisamente por esa transición, Transición. el cambio de escuela a facultad, el pensum académico cambiaba. Una de las pilares de esa transición fue precisamente la licenciada Pilar Núñez, que tú debes haberla conocido. Estaba el, estaba el licenciado Maldonado, ¿te acuerdas? Ujú. De Alberto Maldonado. Alberto Maldonado, era el decano de la facultad en esa ocasión. Igual Creo Jorge que Merino Utreras. el licenciado Jorge Merino, ¿no? Una personalidad allí, el doctor García, Juanito Ah, García, así ¿no? es, Juanito García. Juanito García Pilares en la estructura
En esa época, solamente, al menos que yo recuerde, solamente la Universidad Central formaba periodistas académicamente, ¿no? Profesionales, porque hubo muchos periodistas acá que sin llegar a la universidad, hicieron de esto una profesión. Acuérdate que en los años 1973, me parece, 75, un decreto del presidente, del dictador de ese momento, el general Guillermo Rodríguez Lara, permitió a aquellas personas que no tenían un título académico a través de alguna institución superior, como la universidad, pudieran tener una calificación profesional. Muchos lo consideraron sí, se confundieron porque ese no era un título. Lo que se les daba era una calificación profesional, porque los títulos solamente se dan en la institución superior, en este caso en la universidad. Y ellos presentaron, ahí hubo muchas cosas que, por cierto, se aprovecharon, ¿no? De esa coyuntura. Y muchos que ni siquiera trabajaban en medios se calificaron como periodistas profesionales. Según el decreto, decía que por esa única ocasión, que a partir de entonces solamente la universidad podía dar esos títulos. Así es. Y allí Esto ocurrió en 1977. 75, 77, sí, aproximadamente. Mira que yo fui calificado, pero fui calificado porque yo me inicié a los 17 años, ya daba por los medios. A los 19, 20 años tuve la suerte de trabajar en Radio Quito, en la emisora del diario El Comercio, y eso me permitió, pero ¿qué pasa? Que por mi juventud, eh, me decían quienes calificaban, que era el Ministerio de Educación y miembros de la Unión Nacional de Periodistas, entre otras instituciones que se fueron designadas para la calificación correspondiente, que yo era muy joven y que aproveche más bien que estudie en la universidad. Mira que yo en la universidad entré a seguir Derecho, ¿no? Ya. Y tuve que salirme de la universidad empezando a seguir Derecho precisamente porque lo mío era la comunicación, me gustaba eso. Y dije, entonces decliné en una actitud personal de rebeldía tal vez, propia de un muchacho que estaba formándose, ¿no? Dije, bueno, este, no les voy a rogar a ustedes que me den la calificación a la que tengo pleno derecho. Y sí, voy a ir a la universidad. Y fue así como me cambié de facultad. Me fui a la Escuela de Ciencias de la Información, después Facultad de Comunicación. Y ahí terminé, ahí egresé, y ahí me gradué. Y ahí nos encontramos, pues ahí tuvimos la suerte. Tuve yo la suerte de conocerte, el honor grande de conocerte, mi querido Armando. Y después, con mayor razón, cuando me enteré eh, que eras el hijo de don Edmundo Grijalva, una persona que yo admiré tanto, un locutor verdaderamente extraordinario, de aquellos de la época, cuando no es que ahora no los haya, no, pero qué locutores había, entre ellos tu padre, ¿no? Qué voces salieron en esa época. Gracias, mi querido Mauro. Eh, pues bien, esa es una parte de vida que nos ha tocado vivir, creo que a la mayoría de quienes ejercemos periodismo, radiodifusión, en fin, pero el trabajo comunicacional, profesional, pero sobre todo aquí hay mucha pasión y la radio es de gente apasionada. Mauro, ¿qué gratitudes te ha dejado el periodismo y la radiodifusión? Bueno, muchas, como en la vida todo, ¿no? Hay momentos buenos, momentos malos, momentos para recordarlos y momentos para olvidarlos. Y así como hay gratitudes, hay ingratitudes, pero yo siempre desecho eso, lo negativo, siempre me trato de acordar de lo positivo. Esta profesión que me permitió, primero, consolidarme como persona, como ser humano, y profesionalmente. Después, haber conocido tanta gente, haber tenido tantos amigos y poder viajar, poder conocer.
haberme podido desarrollar. Mira que este, en esa época, pues, no sé, a mí nunca me gustó la televisión. Yo soy muy respetuoso, es una de las ramas de la comunicación hermosas es la televisión, pero nunca fue lo mío. Me propusieron muchas veces ir a la televisión y decliné, deseché, porque lo mío siempre fue la radio. Porque en la televisión a veces uno está muy dirigido, ¿no? ¿Me entiendes? Te ponen allí un guión, un libreto y te dicen, tú tienes que regirte a esto. Y si tienes que tratar un tema, lo haces muy superficialmente, tienes apenas un minuto, 2 minutos para hacerlo. En la radio te puedes explayar, te puedes desarrollar. Mira que, por ejemplo, en algún momento hice televisión y iba a hacer mi trabajo, traía el mismo, las entrevistas, hacía un trabajo de grabaciones de, por decirte, unos 20 minutos. Y de esos 20 minutos, el momento que ibas a editar, apenas salía un minuto. Y a veces ni siquiera un minuto, 30 segundos. Y bueno, no. Entonces, esa es la gran diferencia, que en la radio tú puedes hablar, puedes conversar, puedes desarrollar un tema, tratarlo, retratarlo y lo que sea. Pero en cambio, en la televisión eso estaba muy limitado. Y por eso nunca... Entonces, lo mío fue siempre la radio, ese andar con un micrófono en la mano, me permitió conocer amigos, me permitió conocer lugares, y hasta el día de hoy, puedo yo trabajar pese a los años, ¿no? Y me da un gusto enorme cuando converso con jóvenes y ellos son ávidos de conocer un poco de la historia, algunos no, porque la gran mayoría este, no tiene mucho interés en eso. Y cuando les cuento anécdotas, pasajes de la vida que uno ha tenido en el desarrollo de esta profesión, algunos se interesan y les gusta que se les converse. Entonces yo todavía, gracias a Dios, desarrollo mi trabajo, todavía puedo transmitir fútbol, todavía puedo transmitir deporte, relatar y comentarlo como lo hago diariamente en el ejercicio de mis funciones, de mi trabajo, en la emisora donde estoy laborando, donde tengo una programación con amigos, con gente conocida, con profesionales de aproximadamente 2 horas, 2 horas y media, ¿no? Y eso es lo que me ha dejado la vida así en cuanto a gratitudes. Mira, tú sabes, Armando, que la comunicación y particularmente la radio, en determinados casos, muy poco sí, pero no te enriquece. Económicamente, financieramente, no te enriquece. Te da otro tipo de satisfacción, pero te permite vivir decente y dignamente. Y es lo que a mí me ha pasado. Yo no he hecho de la profesión una actividad rentable, sino más bien esto me ha permitido vivir normalmente, poder educar a mis hijos, tener mi familia y, y desenvolverme en la sociedad, que es lo que más me ha interesado. Te gusta escuchar que tienes todavía mucha energía para dar y obviamente sorprenderte todavía de la vida y generar mediaciones con las audiencias. Eh, Inquietud para todos los que te estamos escuchando, mi querido Mauro. ¿En qué radio y cómo se llama tu programa? Es la radio cobertura 104.1 FM en Quito, radio cobertura 104.1. El programa va de 1 de la tarde a 3:30, 3 de la tarde, digamos de 13 horas a 15 horas en ese dial, en esa emisora. Y, y cuando hay alguna transmisión, ya no es como antes. Mira que en mis inicios, en principio, cuando nosotros nos iniciamos, transmitíamos en Quito. En Quito habían 3, 4 partidos en una programación, Armando. No sé si tú te acuerdas, Y es, ¿no? empezaba a 7 de la mañana y terminaba a 3 de la tarde. Sí, y mira que yo me acuerdo que llegaba al estadio muy temprano, muy de mañana, tomaba el bus en Santo Domingo, los buses que iban al estadio, hasta el Estadio Olímpico Atahualpa del Batán, que era el único escenario donde se jugaba fútbol. Antes había el Estadio del Arbolito, que después fue derrocado.
y allí se jugaban 3, 4 partidos y terminábamos las transmisiones, alguna cosita por ahí, un refrigerio, algo, y al aeropuerto de Quito, que estaba aquí cerca, ¿no? En la Avenida de la Prensa, y a Guayaquil, porque en Guayaquil se jugaba, acá en Quito se jugaba en la mañana y en la tarde, y en Guayaquil era en la noche. Entonces tomábamos el vuelo de Quito a Guayaquil, media hora, y ya estábamos en Guayaquil a trasladarnos al Estadio Modelo y allá también transmitir 2 partidos más. Y se transmitía, y nosotros viajábamos mucho, ¿no? El campeonato en esa época, que vaya a Milagro, que vaya a transmitir a Puerto Viejo, que vaya a Machala, que vaya a Guayaquil, que vaya a Cuenca, a Manta. Entonces, y no siempre en las mejores condiciones, ¿no? Es que a veces incluso arriesgando la integridad física, porque muchos problemas tuvimos, ¿no? Sí. Teníamos a veces, no teníamos las condiciones, una cabina apropiada para poder realizar nuestro trabajo, íbamos a Esmeralda, en fin, donde había fútbol, y a veces teníamos que transmitir entre el público, sentados en las gradas, junto con el aficionado. Y obviamente cuando tú gritabas el gol, porque nosotros íbamos a, a, a transmitirles a los equipos de Quito. Entonces, si los equipos de Quito hacían un gol, a los aficionados de allá no les agradaba, no les gustaba, ¿no? Y allí teníamos muchos problemas, tuvimos en esos momentos, arriesgábamos a veces hasta la integridad física, pero era lo que nos gustaba hacer. Hoy en día ya no, entonces ya no transmito 1 o 2 partidos, no más, porque las condiciones han variado. Mira que ahora ya no se transmite mucho físicamente en el lugar de los hechos, de los acontecimientos. Eh, Antes no se transmitían los partidos por televisión, pues no. No había siquiera esa posibilidad y solamente era la radio. Entonces, el relato por la radio, el comentario. Entonces, ahora la mayoría lo que hacen es transmitir viendo la televisión. Y te digo sinceramente, a mí eso, Armando, no me gusta. Porque no, a mí me gusta vivir en la emoción, estar en el lugar de los hechos, en el escenario mismo, y poderle transmitir a la afición. Mira, que en algún momento yo les decía a los chicos, y les he dicho a mis colegas muchas veces, ¿por qué no me gusta transmitir en la televisión? Porque te exigen a ti que relates en la televisión como que estuvieras relatando para radio, y es muy diferente. Porque en la televisión yo no le puedo decir al oyente, a televidente, porque él está viendo. Bajó la pelota con la pierna izquierda, se adornó. Porque él está viendo, no hace falta que yo se lo diga. Lo único que yo tengo que hacer relatando en la televisión es mencionar el nombre del jugador. Eso fundamentalmente, para darle una ayuda al televidente que sepa quién va llevando la pelota, quién está, ¿no? En la radio es diferente, porque yo tengo que porque no está viendo el oyente, yo tengo que trasladarlo al lugar de los acontecimientos, tengo que ser lo más descriptivo posible para con el oyente y hacerlo vivir, trasladarlo al lugar donde yo estoy transmitiendo. Esa es la magia de la radio. Por eso me gusta tanto la radio y me gusta relatar en la radio, porque uno se puede adornar, de ser más descriptivo. En la televisión hace falta, porque si tú estás viendo la televisión, a veces hasta te resulta molestoso a ti como televidente que te estén diciendo, sí, la bajó, y a veces mira que uno queda mal porque dice, la tocó con la pierna izquierda. Mentira, fue con la derecha. Entonces ahí te estás dando cuenta que te están mintiendo, ¿no es cierto? Pues por eso siempre me gustó la radio, por encima de cualquier otra forma de comunicación. Eventualmente escribí también. Hice periodismo escrito. Pero lo mío fue siempre la radio, mi querido hermano. Faltarían muchas sesiones y café para conversar con nuestro invitado de hoy. Pero estoy seguro de que Mauro Ferrín Vera estará dispuesto a conversar sobre otras facetas que tiene el periodismo, el deporte, la radio y la vida. Por eso es que Claro. hoy no hay despedida sin un agradecimiento por compartir con Iberoamérica estos sentipensares de los talentos radiofónicos.
Pero antes de culminar esta charla, quiero coincidir y hacer un coro con mi buen amigo Mauro Ferrín Hidalgo para decir ¡que viva la radio! Que viva la radio, solo que ahorita me confundiste con mis buenos amigos Harry Hidalgo, con Patricio, con Raúl. Tienes toda la razón, Mauro Ferrín Vera. Solamente decirte, Armando, que no solamente he desarrollado mi actividad en el campo deportivo, lo hice en el campo cultural. Muchos años trabajé en Radio Casa de la Cultura y también en la radio municipal, ¿no? Emisoras eminentemente culturales, aunque yo siempre les decía, el fútbol es una forma de cultura. El deporte, en cualquiera de sus actividades, es una forma de cultura. Entonces, siempre lo he hecho, me he desenvuelto también en el campo político, pero nada de eso me ha llenado tanto como esto del deporte, ¿no? Porque lo he considerado siempre una de las formas más, menos nocivas en el campo de la comunicación, de la información. Entonces, me ha gustado siempre el mundo del deporte. Así que, Armando, para mí, hermano, es un honor. Y tú sabes, Armando, que estoy siempre, siempre a tu disposición, plenamente a tus órdenes. Me encanta hablar de la radio. Y ojalá algún momento con un mayor espacio para conversar de tantas anécdotas y de tantas cosas, vivencias que hemos tenido, porque son muchas. Algún momento que cuento que en una versión ahorita me acordaba, en emisoras Gran Colombia, de una vuelta a la República, viniendo en una etapa de Cuenca hacia Riobamba, o hacia Guaranda, me parecía, sí, Guaranda. Nos pasaron dejando en la carretera en la madrugada. Dijeron que allí estaba la instalación ya de la línea telefónica para transmitir. Llovía tanto que nos metimos debajo de un portal y dormimos al lado de unos cerdos, ¿no? Porque, claro, después nos despertamos ya y tocábamos cosas raras. Eran unos cerditos que estaban allí, ya estaba calientito el asunto. Y cosas como esas, anécdotas que nos pasaron así en la época romántica de la radio, mi querido hermano. Así que a la orden, cuando tú quieras, ya sabes que estoy a tu entera disposición. Un saludo para todos los oyentes, y para la gente que te escucha y te ve. Gracias, Mauro. Afinando el oído llega gracias a las voluntades de quien les habla, Armando Grijalva, de AG Producción Multimedia, Alex Dávila, nuestro productor, El Gato, de Chasquicón, Ignis Oclac de Ecuador, Sin Fronteras Media, y usted, a quien agradezco por festejar a este medio fascinante que pone en su vitrina sonora a los talentos que acarician sus oídos. Mañana contaremos con una voz juvenil que activa Radio María en Quito. Con él dialogaremos sobre la vinculación con la comunidad, el trabajo pastoral, la tecnología y, por supuesto, la radio. Este apasionado de las sonoridades se despide con un abrazo que tiene muchas energías equinocciales y cariño andino. Y finaliza la emisión invitando a decir juntos que viva la radio y hasta mañana, que afinamos el oído.